Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 5 de abril de 2017, saludando a Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, audiencia, buen día, compañero. Rafael Porsekansky, que ya consiguió la cucharita. Buen día para todos. Pero ojo que la taza está inclinada, se te va a caer, ¿eh? Sí, es verdad. Vamos, Menos mal, nos evitamos un desastre. Parece la torre de Pisa en versión taza. Que pende. Guillermo Fossati, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Gerardo Caetano. Buen día para todos. Según el ministro de Economía, Danilo Astori, no puede decirse que en Venezuela haya democracia en este momento. Los hechos están demostrando el autoritarismo con el que el presidente y el Poder Ejecutivo de Venezuela manejan la conducción del país, la forma como se refieren a los demás poderes. A uno lo han prácticamente disuelto como poder, que es el Poder Legislativo, y al otro lo manejan a su antojo, señaló el ministro ayer hablando en Canal 4. En esa ocasión también opinó que Nicolás Maduro agravió al canciller Rodolfo Nignova cuando lo acusó de coordinar con Estados Unidos presuntas agresiones contra su país. Es un insulto gravísimo que no podemos aceptar de ninguna manera. Y además de ser un insulto, es una injusticia, porque Uruguay ha actuado con mucha tolerancia con Venezuela hasta ahora. Si Venezuela todavía está en el Mercosur es por Uruguay. Otras novedades en esta materia acá en nuestro país. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió ayer una declaración en la que denuncia intentos desestabilizadores del gran capital en América Latina y rechaza la injerencia de terceros en las situaciones de tensión política que se viven en la región. El secretario de prensa de la central, Gabriel Molina, dijo que ese pronunciamiento deja en claro que el PIT-CNT tiene independencia de clase con respecto al gobierno y que no comparte las últimas decisiones adoptadas por la Cancillería, especialmente en torno a la crisis venezolana. ¿Cómo han visto estas últimas derivaciones locales de este tema que hace días nos tiene pendientes? Bueno, ¿Quién va? A ver, todos se miran. Dale. Rafael, arranca. Arrancamos. Creo que uno de los puntos más interesantes de todo esto, dejando un poquito de lado la situación de Venezuela, es la fuerte, yo no diría fractura, pero sí la existencia de una muy, muy fuerte disidencia dentro de la izquierda uruguaya en materia de posicionamientos internacionales, con acentos muy diferentes sobre valorar la democracia o valorar la famosa lucha antiimperialista. En ese sentido, la verdad que creo que desde el año 71 a esta parte se ha dado un proceso muy interesante. Los viejos partidos cachol, es decir, que tenían un poco de todo, eran el Partido Nacional y el Partido Colorado, que tenían sus alas izquierdas muy y sus alas muy conservadoras hacia la derecha. Pero eso cambió. Y ahora quien es una especie de partido cachol, aunque no tiene un ala propiamente de derecha, es el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio tiene todo tipo de izquierdas a su interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tenemos un partido como el Partido Comunista Uruguayo, dentro del cual hay muchos representantes del PIT-CNT, que tiene un posicionamiento en materia de política internacional muy parecido al de Unidad Popular, que dice que Almagro y Nin juegan de memoria para el imperio, por ejemplo. Eso lo dijo el dirigente Eduardo Rubio. Sí. Pero el posicionamiento de fondo del Partido Comunista Uruguayo es muy parecido al de Eduardo Rubio. Y por otro lado, tenemos un ministro como Astori, un sector como el Neoespacio que emitió un comunicado durísimo contra Venezuela, el mismo Manuel Laguarda y muchísimos socialistas que se posicionaron muy, muy clarito contra el actual régimen de Nicolás Maduro. Y la pregunta es muy obvia. ¿Cómo conviven dos izquierdas con nociones de democracia tan diferentes? Es cierto que en el ámbito doméstico esa izquierda, digamos, ha jugado el juego democrático desde el restablecimiento de la democracia hasta la actualidad. Pero en materia de posicionamiento internacional, realmente las diferencias son abismales, y a uno le llama, el elector queda un poco confundido. ¿Cómo es posible que dentro de una misma fuerza esté un régimen que lo único que hace es mirar el antiimperialismo, un sector que lo único que hace es preocuparse por el supuesto antiimperialismo, y otro sector
que lo que hace énfasis es en el mantenimiento del juego democrático. Guillermo, Teresa. A ver. Teresa. Dale, Teresa. Teresa. A mí me parece que, en primer lugar, tenemos que ver que desde su origen en el Frente Amplio siempre hubo valoraciones distintas en torno a la democracia de distintos sectores del Frente Amplio. Es más, hay sectores de izquierda que consideran que democracia es igual a capitalismo. Y que en realidad el capitalismo es como, ¿no?, como un combo que vienen juntos y que no necesariamente, así, la teoría más vieja, marxista-leninista, su planteo siempre fue ese, es decir, que en realidad había que hacer la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, y que la democracia lo único que hacía era favorecer a la burguesía. Creo que a los golpes, literalmente a los golpes, mucha gente de América Latina de izquierda entendió que la democracia es un valor que hay que preservar y que no necesariamente, que lo que hay que hacer es profundizar la democracia en todo caso, que además de ser democracia política, que además de ser democracia liberal, tiene que ser un sistema que sea democrático para todos sus participantes, tanto desde el punto de vista de las clases como de los géneros, etcétera. Pero la segunda pregunta que además yo me hago es, y que hace tiempo, por eso incluso algunos habíamos planteado no hablar solo de Venezuela, la segunda pregunta que yo me hago es, ¿el chavismo es izquierda? Claro. Es decir, a mí me parece que se está defendiendo como izquierda, y yo me considero una persona de izquierda, como izquierda, cosas que no son izquierda, ni hablemos de lo que es el kirchnerismo, ni hablemos de lo... Es decir, el chavismo no es izquierda. ¿Cuál es la mejora real en la distribución del ingreso de Venezuela que produjo el chavismo y todo su séquito? Esas son las grandes preguntas que nos tenemos que hacer, porque se supone que el deber de la izquierda, entre otras como fundamental, es modificar las relaciones de poder, es mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. ¿Qué ha hecho de eso el chavismo? Entonces digo, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué defiende el PCNT? Yo creo que sí tiene un tinte de izquierda de gobierno. O sea, yo creo que no. Pero eso no implica... Creo que tiene un discurso de izquierda, que no es lo mismo. Y por eso esos discursos ademos terminan siendo ni siquiera discursos, son relatos. Porque no tienen nada que ver con la realidad. Yo, de alguna manera, sumando a lo que los compañeros están señalando, yo creo que en la interna, dentro del Frente Amplio, las diferencias son obvias y son claras. El tema es en qué medida las pueden mantener bajo control. De hecho, hay un aspecto muy curioso, es decir, a partir de la carta de Vázquez, todos se sienten liberados y se permiten expresarse. Pasando al punto de partida, que era Astori expresándose, Astori, que le cuesta expresarse, porque generalmente es un individuo que se mantiene en el silencio, aquí lo hizo. Ahora, también es una cosa interesante. En realidad da la impresión que la declaración de ayer de Astori es la prueba de que en el gobierno, por lo menos, y creo que en general en el Frente Amplio, se rompieron los muros, ¿no? Se desbloqueó el análisis del caso Venezuela. Exacto, ¿no? Yo creo que en definitiva eso suele suceder cuando tú durante un tiempo estás conteniéndote y estás reprimiendo una cantidad de cosas que en el fondo pensás y obligado por las circunstancias estás presentando una posición que en realidad no es la que te va. Por ser más claro, yo tengo la impresión de que cuando Tabaré Vázquez dijo lo que dijo en Alemania en el mes de febrero, aquello de que en Venezuela existen tres poderes funcionando y por lo tanto no se puede cuestionar el funcionamiento de la democracia, mi sensación es que estaba haciendo un dribbling, ¿no? Totalmente. Que estaba tratando de zafar de un compromiso. Y con falta de información. Absolutamente. Mi sensación es que probablemente en aquel momento Vázquez no pensaba eso de la situación en Venezuela, pero el condicionamiento que le marcaba a su propia fuerza política lo llevaba a tener que opinar así. Bueno, ahora Maduro, con su acusación del domingo en televisión contra Nin Noboa y el intento de poner una cuña entre Vázquez y Nin, como que liberó a Vázquez, ¿no? Sí, clarísimamente lo liberó, pero también hay... Esa es una, repito, es una interpretación. Sí, pero también muy breve. Pero también hay un aspecto que hay que tener presente, ¿no? La indignación y la reacción surge por las acusaciones que hace Maduro a Nin. Pero
Luego sí, a posteriori empiezan a presentarse comentarios con respecto a la alteración de los principios y valores de una democracia en Venezuela. Pero no es la primera reacción. La primera reacción es una indignación por acusaciones que se entienden infundadas y que se pide que se den explicaciones, ¿no? Sí, es muy interesante el orden del proceso. De todos modos, ya en el fin de semana, el propio Frente Amplio y el gobierno habían ido mostrando un giro, ¿no? Sí. Pienso en la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio, pienso en la declaración de varios países de la UNASUR que firmó Uruguay, pienso en la declaración que firmó Uruguay con los Estados miembros del Mercosur el sábado, ¿no? La Mesa Política del Frente Amplio fue un voto. Los que también se liberaron, porque yo pasé bastante por las redes, fueron los Frente Amplistas de a pie, que cuando se disuelve el Parlamento dicen, un momentito, ¿y esto cómo lo defiende? Esto ya es indefendible. Sí, ahí empezó. Y la estocada final, o mejor dicho, el empujón final, lo terminó dando el propio Maduro con esa acusación del domingo. Después está el otro aspecto, decir en este momento, como señala el PIT-CNT y como señalan algunos dirigentes frente amplistas, que Maduro se extralimitó. Y entonces reacciona en ese momento. ¿Maduro? ¿Cuándo Maduro no se extralimitó? Nunca estuvo bajo cordura Maduro en sus dichos. Es decir, no hay ninguna novedad. El pajarito. El rey está desnudo. Yo creo que dentro del Frente Amplio, dentro del país todo, el rey está desnudo. Por ejemplo, quien lee la Constitución bolivariana, y hay pocos que la han leído, llegarían a la conclusión de que esa Constitución no es democrática, o que tiene algunos perfiles poco democráticos. Por ejemplo, en Venezuela no hay 3 poderes, hay 5 poderes. Y a los 3 poderes clásicos, bajo un diseño que llevan a la idea que nutrió la construcción de la Constitución, que era que el gobierno monopolizara los 5 poderes, cosa que ocurrió hasta el pronunciamiento electoral del año pasado. Además de esos poderes está el poder electoral, en manos del chavismo, con todo lo que esto implica, y el poder moral. El poder moral. Así se le llama. Que tiene la capacidad de desinvestir a cualquier gobernante o parlamentario o legislador electo por el pueblo. Y podríamos reiterar algunos rasgos de esa Constitución. Pero el problema se ha agravado porque Maduro está incumpliendo la Constitución bolivariana. Claro. El otro día, en uno de los pronunciamientos más importantes de todo este episodio, la fiscal Ortega, que es una chavista, haciendo el gesto de Chávez de mostrar la Constitución en miniatura, dijo que era una violación flagrante de la Constitución bolivariana. Y lo fue, lo es. A uno le sorprende no la diversidad ideológica adentro del Frente Amplio. El Frente Amplio nació y seguirá siendo siempre diversidad ideológica. Incluso, tal vez, el frente político con mayor diversidad ideológica desde el 71 en Occidente. Pero siempre fue, Seregni lo tenía muy claro, diversidad ideológica y unidad política y programática. Lo extraño es que después de todo lo que ha pasado en el mundo, en América Latina, a 100 años de la Revolución Rusa, lo cual lleva a hacer un mínimo balance, haya quienes tienen dudas o se sienten de alguna manera apretados para decir, después de un golpe de Estado como es la disolución de la Asamblea General, que bueno, no... Para ti lo de Venezuela la semana pasada fue un golpe de Estado. Por cierto. No, pero de esto se ha discutido tanto, cuál era el término. Porque yo acá no me duelen prendas, acá no me duelen prendas, porque, por ejemplo, lo que dijo Teresa, bueno, yo lo dije hace 10 años, y que me parece absolutamente prístino. Es izquierda el chavismo. ¿Cómo mi amiga Constanza Moreira, a quien aprecio personal e intelectualmente, después de cuestionar la existencia de las Fuerzas Armadas en Uruguay, puede decir que es nuestra nueva Cuba, en señal de apoyo, a un régimen que si algo es militarista? ¿Cómo un dirigente sindical puede reivindicar un régimen en donde la dirigencia sindical está bajo acoso?
No la dirigencia sindical afín al régimen, No, claro. que además de dirigentes sindicales tienen poco. No, la dirigencia sindical. Entonces, el rey está desnudo, pero estaba desnudo hace mucho tiempo. Sí, Incluso Gerardo, en vida pero de hay una cosa, cuando yo lo he visto mucho en gente de izquierda, cuando se encuentra un régimen autoritario, corrupto y, digamos, una serie de elementos negativos más, se dice, no, ya esto no es de izquierda. Y no es así. Hay una izquierda corrupta democrática. y autoritaria, y además corrupta a veces. Por y en el supuesto. caso de Venezuela es obvio. Ni que hablar. Entonces, ¿qué es lo que le da un... ¿Por qué yo estoy en otra vereda y digo que para mí hay un tinte de izquierda en el gobierno? Porque hay un cierto intento de incorporación de las clases populares y de tocar la distribución de los ingresos y distribución de los recursos en general por parte del chavismo. A lo chavista. De la forma chavista, pero el signo de izquierda, como lo está el signo de izquierda en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo... Es que esa es una pregunta que iba a hacer yo después de la pregunta que plantearon Teresa y Gerardo. ¿Qué puede decirse que es el chavismo? ¿Algo como el peronismo? Claro, digamos? eso, Tiene claro, elementos, mucho tiene nacional popular, clarísimos elementos populistas, Exactamente. clarísimos. autoritario y Exacto. populista. Exacto. La izquierda clásica latinoamericana nunca confundió los populismos con izquierda. Exactamente. Nunca. Pero hay populismo Podían de izquierda. albergar. Y hay una cosa que parte de la información, que es que hay una izquierda venezolana profundamente antichavista. Es verdad. Exacto. Profundamente antichavista, que ha sufrido y sufre persecución. Por eso, acá hay algo básico, sobre todo para quienes hemos sufrido dictaduras. No puede haber vacilación alguna respecto a las convicciones democráticas. Y eso es lo que en América Latina y en el mundo está desilvanándose. Tenemos desacuerdo de régimen. Perdón. Concebimos a la democracia de manera radicalmente diferente. El tema es que si no tenemos convicción democrática, la cosa se empieza a erosionar, porque la democracia es la plataforma, Y eres- es el pacto desde el cual inscribimos nuestras diferencias. ¿Qué significa ser de izquierda y por qué el chavismo no es de izquierda? En Venezuela, desde la década de los 20, en donde se descubrió la gran riqueza petrolera, el gran tema de los gobiernos venezolanos siempre fue cómo distribuir la renta petrolera. Pero el gran tema de un movimiento transformador es cómo transformar esa matriz tan primitiva y orientarla hacia un proyecto de desarrollo que, entre otras cosas, incorpora cohesión social. Claro. Bueno, lo que hizo Chávez fue modificar, en parte, la distribución de la renta petrolera, pero hoy Venezuela, lo mismo que hace 80 años, exporta el 96% de lo que exporta es petróleo, y buena parte de petróleo no refinado, Exacto. que luego compra refinado, por ejemplo, Claro. a los Estados Unidos. Bueno, desde la audiencia les discuten a A ustedes. ver. Guillermo dice, más de 1 millón de viviendas para los más desfavorecidos es de izquierda. Salud para todos en las misiones como barrio adentro es de izquierda. Educación gratuita para todos en las misiones Robinson y otras son políticas de izquierda. El problema de ustedes es que a eso ustedes le llaman populismo, tienen un problema de lenguaje. Lo que ustedes llaman populismo en América, en Europa se llama estado de bienestar. No, estado de No, bienestar, eso no. está- Lo que estado de pasa es que lo que bienestar dice es otra Guillermo, cosa, es otra yo estoy de cosa. acuerdo con algo de lo que dice Guillermo. Yo creo que hay insisto, yo creo que hay un signo Aclará que no soy dentro yo. del chavismo, dentro del kirchnerismo, dentro del movimiento de Evo Morales, de Correa, hay un signo de izquierda. Lo Separemos, que pasa que separemos. con una lógica populista, Pero es separemos, no es populismo lo de mismo, izquierda. Evo, Separemos. Estado de bienestar, si quiere ver estado de bienestar, Guillermo, que vea Escandinavia, que no vea el Suecia, chavismo. Suecia. Sí, Eso es estado de Eso bienestar. está- pero, a ver, perdón, yo quisiera decir dos cosas. Varios países Una, nórdicos. que a mí me parece que no podemos meter en la misma bolsa al Exactamente. chavismo que a Ecuador, que a Bolivia, me parece que ese Exactamente. es otro tema. Pero además lo que sí quiero decir es que a pesar Bueno, pero, de todo, por aquí... hay lecturas Hay en las que lecturas. aparecen todos, Todos juntos. en la misma Vamos, bolsa. sí, pero desde yo el no creo análisis, que El socialismo del siglo XXI. Yo no Sí, sé, pero yo pero no desde sé. el análisis uno tiene que... Se Yo tiene no que sé poder si- Por yo separar. ejemplo, obviamente Pero- tienen diferencias. Pero hay algo que quiero decir con respecto a la democracia a la defensa de la democracia. A pesar de todo, porque quiero ver el vaso medio lleno también, porque hasta ahora estamos viendo el vaso medio vacío. Ayer tuve ocasión de mirar unas declaraciones de Luis Moreno Campo y realmente me llamó la atención el hecho de que no lo había pensado, reconozco, por eso quiero reconocer que no se me ocurrió a mí lúcidamente, que
mientras en Siria hay una guerra que está matando gente con armamentos químicos, mientras en África hay genocidios, ninguna organización, ni la Liga Árabe, ni la Liga de los africanos, etcétera, protesta por cosas que son terribles y tremendas. Acá, por lo menos, siento que en América Latina ha habido una respuesta inmediata de los países de protesta ante este ante este golpe de Estado. Entonces, me parece que eso también tenemos que ponerlo en el haber. Es decir, no estamos en las mismas condiciones en las cuales estábamos en la década del 60 o del 50. El Frente del 71 no hubiera reaccionado igual. Probablemente, el Frente del es 71 posible, no hubiera reaccionado igual. Pero yo creo que tenemos que tener una mirada más amplia y decir el que apoyó los comunicados 4 y 7 en su gran mayoría, ahora en su gran mayoría estuvo en contra de eso. Nos llevaría a hablar del 73 y de cómo veían. ¿Qué decías, Rafael? Que el frente que en su mayoría en su momento apoyó los comunicados 4 y 7 de los militares en el año 73, ahora en su mayoría, en su gran mayoría, se opone al régimen de Maduro. O sea, hay una convicción democrática mayor que hace Pero lo que pasa es que comparar contextos diferentes. Por eso yo digo, después de todo lo que ha pasado, después de haber padecido dictaduras, después de haber visto la valorización de la democracia. Justamente hay la una valorización de la pero, democracia y justamente la implosión de ciertas ideas instrumentales de la democracia, que la permanencia de esas nociones es inaceptable, y particularmente en un movimiento de izquierda, es inaceptable. Claro que es inaceptable. Yo creo que evidentemente hay distintos tipos de lecturas y de apreciaciones, ¿no? Porque me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, Constanza Moreira estaría de acuerdo con muchas de las cosas que señalaste recién. Por supuesto que no. No, pero quedó claro que tienen diferencias. Pero ojo, Moreira. El problema es que hace 10 años... Ella argumentaría claramente que... Hace 10 años, cuando estábamos en el Instituto de Ciencia Política, pensábamos lo mismo. Guillermo, y Constanza es otra de las que está en este tema, está más cerca de Unidad Popular que de la mayoría del Frente Amplio. Constanza Por supuesto, Moreira. Incluso ninguna duda. Su espacio político sí. votó la declaración del Frente Amplio, que contradice absolutamente lo que días antes dijo Constanza Moreira, lo cual me parece muy bien. Todo el Frente Amplio está plenamente dividido. No, hablé de Constanza en este Moreira tema. específico. Claro, Casagrande. Pero no es solamente Constanza Moreira, el Frente Amplio está muy dividido en este tema, dividido. Y hay divisiones adentro de grupos del Frente Amplio, como recién quedaba dicho. De hecho, por ejemplo, expresiones de Constanza Moreira dentro de Casagrande señalan específicamente que le pertenecen a ella, no a Casagrande. Así, a eso aludía Gerardo. A mí, sin embargo, digo, los disensos tienen que existir. A mí lo que me parece terrible, más allá de la independencia que puede tener el movimiento sindical, digo, me parece que no corresponde la actitud que ha tenido Abdala. A mí, digo, ¿el nombre de quién está hablando? Él fue en representación de la central. Sí, pero de todos modos dice el pueblo que habla a nombre uruguayo. personal. No, pero él dijo el pueblo cuando, por uruguayo. ejemplo, el presidente de la República dice, voy a hablar a nombre personal. O el canciller dice, voy a hablar a nombre personal. No pueden hablar a nombre personal. Y tampoco lo si puede forman parte de un colectivo. CNT. El general Sereñi, durante 25 años, fue presidente del Frente Amplio y muchas veces tuvo que defender. Perdón, pero yo lo escuché a Abdala y él dice claramente en determinado momento, dirigiéndose a Maduro, todo el colectivo de obreros. Es decir, él no se refería a título personal. Se extralimita, absolutamente. Claro, por supuesto. Abdala le manifestó la solidaridad del movimiento obrero uruguayo. Y hoy La Diaria informa, a propósito de cómo esa conducta de Marcelo Abdala, secretario general, ha provocado adentro de la central diferencias, molestias, que incluso estuvieron latentes ayer cuando se discutía ese pronunciamiento que después salió. Un pronunciamiento que sobre Venezuela dice poco y nada. No dice nada. Poco Bueno, y nada. pero hubo discrepancias, hubo polémica. Y dice La Diaria, Abdala recibió algunas críticas de los integrantes del secretariado ejecutivo. Uno de ellos, no está el nombre, ¿no? Uno de ellos manifestó a La Diaria su molestia, porque si bien Abdala avisó que iba, terminó reflejando una posición que englobaría a toda la central sindical, y eso es más lo que nos embreta que lo que nos ayuda. Bueno, y hubo declaraciones que sí se hicieron con nombre y apellido, ¿no? Richard Reed. No me siento representado por el discurso de Abdala, tengo mucha estima y mucho respeto por él, pero en esta oportunidad no lo voy a acompañar. Pero además, las izquierdas
democráticas, efectivamente yo pienso, pero que es una contradicción, así como era una contradicción cuando Nin, pobre, tratando de hacer ese juego que tiene que hacer en el campo diplomático, hablaba de una democracia autoritaria. Bueno, democracia autoritaria. Paradoja. Creo que la misma paradoja es una izquierda antidemocrática. Pero bueno, eso es una discusión larga. Sí, es una discusión larga. Lo que quiero decir es que si alguna legitimidad construyeron las izquierdas latinoamericanas, fue en la lucha contra las dictaduras. Y las están perdiendo con vacilaciones increíbles, cuando no con complicidades, con regímenes absolutamente inaceptables. En Venezuela hay hambre. Ahora, Hay Gerardo, un colapso económico que no lo forjó solamente el imperialismo. Por supuesto que están los rivales. Pero ojo, a cada cosa, a cada error de un gobernante que es un dechado de errores, el imperialismo. Sí. Incluso llega a imaginar que la postura de Nin puede ser una postura contraria a la del presidente Vázquez y le pide a Vázquez que lo discipline. Ahora, Gerardo, ¿qué se piensa que es el Uruguay? Gerardo, más allá del Y tema ayer, de la... interesante lo que dice Astori, ¿no? La acusación de Maduro no solamente es un agravio, sino que además es una injusticia. Totalmente. Y agrega ese Es un detalle, boomerang. ¿no? Si Venezuela todavía está en el Pero por Mercosur, supuesto. eso se debe a Uruguay. Pero por supuesto, Uruguay ha frenado. Él cortó Ahora- las naves ahora. Ahora, más allá del tema de Venezuela en particular... Eso también es reconocimiento de un pasan los error, años desde la... Bueno, ahí está, a eso voy, a que Astori también en ese sentido se sintió liberado ayer, ¿no? Claro. obvio. Pero yo tengo... yo Como tengo- diciendo, ¿no se da cuenta Maduro lo mal que hemos lo que hemos quedado hecho. sosteniendo Todo lo que a hemos Venezuela hecho, sí. dentro del Ah, Mercosur? y bueno, Ahora, él hay cortó que hacer las una naves. referencia, aunque sea muy chiquita, a América Latina en su conjunto, porque ya pasaron varios años desde la salida de las dictaduras de la mayoría de los países y realmente en casi todos los países las instituciones Por siguen supuesto, haciendo agua. y eso es muy importante. Paraguay, México, Sí, México, Argen- Honduras, Argentina, Argentina, Brasil. Y el mismo Ecuador ahora con elecciones que se disputan si ganó, que hay acusaciones. O sea, Bueno, pero eso habla los mal únicos de la que están oposición, sí, por eso, pero digo que todo está como bajo sospecha. Los únicos que se salvan hoy por hoy son Uruguay, Chile y Colombia. Ciertamente.